Más adelante en el 3:14, Pablo contrasta a los falsos maestros con Timoteo y le dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes lo has aprendido y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y después encontramos esta afirmación contundente acerca del carácter de la Escritura. Pero el punto es que Pablo, en conjunto con el Antiguo Testamento y la totalidad de la Escritura, afirman constantemente, debes de conocer a Dios y debes de conocerlo correctamente. Dios se ha revelado y no se ha revelado para que guarde su revelación en el closet, para que guarde su revelación ahí junto con otros libros. Dios se ha revelado para que tú le conozcas, le ames y le adores. En este sentido, la Escritura nos llama a ser teólogos precisos, o nos llama a la precisión teológica. Nos llama a conocer a Dios correctamente con base en lo que Él se ha revelado. Pero ¿acaso es la precisión teológica lo único a lo que nos llama la Escritura? Veamos el ejemplo de Salomón. Y sé que estamos yendo a diversos versículos, pero el objetivo es que podamos ver en el contexto de la Escritura cómo es que nos llama a tener una teología precisa. Primer libro de Reyes, capítulo 8. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, en el contexto, Salomón ya es el rey hasta este punto. David ya murió, entregó el reino a su hijo Salomón. Y como lo vemos en los capítulos 6 al 7, Salomón se dispone a construir un templo, una casa para Jehová, y lo hace. Y termina de construir el templo. Y el templo es una maravilla. Hay oro por doquier, cedro, querubines tallados, y es una maravilla impresionante. Y cuando Salomón termina de construir el templo, allí en el capítulo 8, entonces Dios vino a habitar el templo con toda su gloria. Y miren ahí el capítulo 8, en los versículos 10 y 11. Sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada, para siempre. ¿Y cómo responde Salomón al hecho de que Dios ahora está habitando en el templo en el versículo 22? Ora. Y entonces ora en una dedicación del templo. Y su oración es un ejemplo de teología precisa casi como ningún otro. Habla de Jehová como Dios de Israel, habla de su omnipresencia, habla de la fidelidad de Dios, de su misericordia, de la fidelidad de Dios para guardar su pacto, la gracia que Dios tiene para rescatar. Y es constante y constante y constante el énfasis de Salomón de demostrar quién es el Dios que habita en ese templo. Las afirmaciones de Salomón son teológicamente precisas, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después ahí en 1 Reyes capítulo 11? Solo a algunos pocos capítulos de haber dedicado el templo. Pero, dice el versículo 1 del capítulo 11, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Y después mira cómo dice al final del versículo 2, ciertamente desviarían vuestro corazón tras sus dioses, pero Salomón se apegó a ellas con amor. Y después mira lo que dice el versículo 6. Parece ser imposible leer este versículo 6 después de que leíste lo que dice el capítulo 8. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Salomón está acumulando mujeres, está acumulando ejército, está acumulando oro y la bandera se prende de inmediato según Deuteronomio 17. Estás haciendo todo lo contrario que Dios dice que hagas en el carácter de un rey. No acumules mujeres, no acumules ejército y no acumules oro. Eso es lo que Dios dice en Deuteronomio 17 a los reyes del pueblo.
Y Salomón hace todo lo contrario y entonces la apostasía es inevitable, aún teniendo una teología correcta. La pregunta que surge en la mente de todo lector, ¿por qué Salomón se portó tan mal teniendo una buena teología? Porque la teología precisa no es suficiente. También necesitamos una doxología profunda. Y con esto vamos a ir a nuestro siguiente punto. Fue tal vez en la segunda clase del seminario, cuando estaba estudiando en línea en México, que uno de nuestros profesores del seminario de acá terminó la segunda clase y dijo, bueno, hermanos, espero que esta clase les haya sido de mucha edificación y les tengo una exhortación final acerca de lo que vimos en esta clase. Llevan un año expuestos a las verdades de la Biblia. Llevan un año, después de 2 semestres, expuestos todos los días leyendo la Biblia, interactuando con la Biblia en la clase, interactuando con la revelación de Dios, conociendo más a Dios. Y luego nos dice, ¿amas más a tu esposa? ¿Amas más a tus hijos? ¿Amas más a Dios? ¿Cuánto más amas a Dios porque ahora le conoces más? Hace un año tal vez no tenías tantos conocimientos teológicos, pero ¿qué tal ahora tu adoración hacia Dios? Terminó diciendo, si no amas más a Dios, mi recomendación es que te arrepientas y des de baja la siguiente clase, porque no estamos para llenar tu mente de conocimiento. Debes de tener una teología precisa, y es correcto, pero eso no es suficiente. Debes adorar a Dios como Él es digno de ser adorado. Entonces, ¿qué es doxología? Doxología es un discurso de alabanza a Dios, podríamos definirlo brevemente, y literalmente es una palabra que trae gloria o alabanza a Dios. Está compuesta por 2 palabras que tienen que ver con alabanza o gloria y con palabra o estudio. Entonces podríamos decir que es el estudio de dar gloria y alabanza a Dios de forma correcta. Entonces, la teología es conocer quién es Dios. La doxología es conocer cómo dar gloria a Dios. En otras palabras, la teología y la doxología están, como les decía, íntegramente conectadas. La doxología está conectada en la forma en la que le damos la gloria a Dios y sería imposible ciertamente estudiar todos los pasajes que nos hablan acerca de que debemos de dar la gloria a Dios, de que Dios es celoso de su gloria, de que Dios no comparte su gloria con nadie y de que solo Él, el Dios de la Biblia, el Dios trino, es el digno de recibir toda la gloria. Pero vayan ahí al Salmo 29, versículo 2. Salmo 29, versículo 2. Salmo 29, versículo 2. Versículo 1 y 2 podemos leerlos. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. Es una orden para alabar a Jehová constantemente. Tributad, tributad, tributad. Es un llamado a la alabanza que se repite 3 veces en 2 versículos. Y la expresión básicamente se refiere a proclamar la gloria de quién es Dios. Proclamar la gloria y el poder de quién es Dios en alabanza. Lo interesante es esta palabra gloria que se usa constantemente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para hacer referencia a quién es Dios y el carácter de Dios. Y se refiere básicamente al valor intrínseco de quién es Dios, la importancia que Dios tiene. La idea fundamental en el Antiguo Testamento es ser pesado. Entonces, ¿cómo determinas algo valioso en el contexto del Antiguo Testamento? Porque algo es pesado. Entonces, el hecho de que Dios sea literalmente, como dice el texto, pesado o glorioso, enfatiza su valor intrínseco, su valor glorioso. Y el punto del Salmo 29 es que somos llamados, aquellos que aman a Dios, aquellos que temen a Dios, son llamados a dar a Dios únicamente toda la gloria de la cual Él es digno. Dar a Dios la gloria, la alabanza, dado su valor intrínseco. A la luz de la revelación de su carácter, a la luz de su nombre, como lo dice ahí el versículo 2, a la luz de su nombre es que debemos responder en adoración
al Señor en la majestad de la santidad. Jeremías 13:16, no lo busquen, también enfatiza la realidad de dar gloria a Dios. Lucas 2:14, cuando Cristo se hace hombre y viene a este mundo a habitar con pecadores para llevar a cabo el plan de redención de Dios y morir en una cruz y resucitar al tercer día, la respuesta de los ángeles en Lucas 2:14 es: gloria a Dios en las alturas. Es decir, a la luz de la revelación de quién es Dios y la magnífica revelación del Dios Trino en el Hijo, haciéndose hombre para rescatar a pecadores, la respuesta es: gloria a Dios. En aquella noche en Belén, en la llegada de Cristo, el llamado es a dar la gloria a Dios. Y finalmente en Apocalipsis, pueden ir conmigo ahí a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 15. Si no han escuchado la última serie de los sermones de Pastor John acerca de Apocalipsis, tienen que escucharla. Da una perspectiva fabulosa acerca de quién es Cristo, de su próximo regreso y cómo Él es el justo gobernante. Y mira ahí Apocalipsis, capítulo 5. Y lo que Juan está observando aquí a partir del versículo 7 es que el Cordero viene y toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Mira el versículo 8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas en oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban, observa, cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda lengua, tribu, pueblo, nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La respuesta correcta ante la revelación de Dios, ante conocer quién es Dios, es esa: adorarle como Él es digno de ser adorado. El Dios Trino de la Escritura es el único digno de alabanza, es el único digno de adoración. Y la Biblia, de tapa a tapa, en un sentido, es tanto teológica como doxológica. Nos revela quién es Dios y nos exhorta contundentemente a adorarle como Él es digno de ser adorado a la luz de esa revelación. Dios es celoso de su gloria, no la comparte con nadie. Y somos llamados a adorarle como Él es digno. ¿Por qué la Biblia nos llama a una doxología profunda? Y con esto nos acercamos al final de la clase de esta mañana. ¿Por qué la Biblia nos llama a una doxología profunda? Dios define constantemente en la Escritura que conocerle no es algo a la ligera, y reaccionar a la luz de quién es Él no es algo que Él toma a la ligera. Involucra la totalidad de lo que somos. A eso me refiero con una doxología profunda. Con que involucra cada fibra de nuestro ser. Con que involucra cada área de nuestra vida, un deseo serio y objetivo de glorificar a Dios a la luz de quién es Él. Cada aspecto de nuestra vida está diseñado y debe estar diseñado intencionalmente para traer gloria y alabanza al Dios que es digno de recibirla. No debe existir una sola fibra de nuestro ser que no arda por glorificar a Dios. La Biblia nos exhorta que nuestra doxología debe de ser profunda. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar.
Fuimos creados para adorar al Dios de la Biblia. Y ustedes conocen bastante bien Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. No fuimos salvos por algún mérito propio, no fuimos salvos por algún tipo de coincidencia, fuimos salvos por la gracia de Dios con un objetivo muy preciso. Efesios dice lo siguiente. Fuimos salvos para la alabanza, versículo 6, de la gloria de su gracia. Fuimos salvos para la alabanza de la gloria de su gracia, versículo 7. Fuimos salvos según las riquezas de su gracia. Y versículo 12. Fuimos salvos, aquellos que estamos en Cristo, para la alabanza de la gloria de su gracia. La obra intertrinitaria de salvación hacia el creyente tiene un solo objetivo: que Dios sea alabado, que Dios sea glorificado. ¿Y cómo es que podemos glorificar a Dios? ¿Cuál es la forma clave o dónde se conecta con nuestra vida diaria el hecho de que damos gloria a Dios? Jesús reitera esta verdad en Mateo 22:37, diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si queremos ser profundamente doxológicos o queremos tener una adoración genuina a Dios que involucre cada aspecto de nuestra vida y cada parte de nuestro ser, eso implica que debemos amar a Dios con todo lo que somos. Juan 14:15, Jesús pone la evidencia de ese amor. Y dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, somos llamados a conocer a Dios, somos llamados a adorarle como Él es digno de ser adorado. Y a la luz de esas dos verdades, ¿cuál es la forma práctica en que se observa amar a Dios y adorarle? Obedeciéndole, según Mateo 14:15. Jesús reitera más adelante ahí el mismo Juan, que el que me ama, yo le amo y es amado por mi Padre. Y finalmente la pregunta que le hace a Pedro, ustedes la conocen bien: ¿me amas? Esa es la cuestión fundamental distintiva entre el mundo y el cristiano, entre el incrédulo y el creyente. El punto distintivo y definitivo que separa al creyente del no creyente no es necesariamente como lo vimos la teología. Porque uno puede tener un conocimiento correcto acerca de Dios y aún así rechazarlo. El punto distintivo es: ¿me amas? ¿Me amas? Si deseamos ser profundamente doxológicos y dar gloria a Dios de la cual Él es digno, debemos amarle con todo lo que somos. Finalmente, esto no nos lleva a tirar por la borda lo que aprendimos al inicio de que somos llamados a tener una teología precisa. ¿Por qué? Porque la teología precisa es como la gasolina que enciende ese amor. Si conocemos más a Dios, conforme contemplamos más su gloria, conforme observamos más su carácter, sus perfecciones, las llagas de Cristo muriendo por nosotros, la gloria suya y la que nos espera en la futura resurrección, contemplar todas estas realidades debe de llevarnos a adorarle más. No solamente afirmar y decir: ok, yo conozco todas esas verdades y listo. No, debe transformar todo lo que somos y entonces infundir gasolina a ese corazón que arde por amar más a Dios. Santiago 2:19 nos muestra la realidad de que es posible tener una teología correcta y una adoración falsa. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Y a la luz de que somos llamados a tener una teología precisa y también una doxología profunda, es que quiero que veamos este ejemplo de una teología correcta con una doxología o con una adoración falsa. Miren Santiago. Santiago capítulo 2. En
en el versículo 19, después de que Santiago está argumentando y describiendo que la evidencia de creer en Dios es tener obras de obediencia, el versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, tú tienes una teología correcta acerca de quién es Dios, también los demonios la tienen. Los demonios conocen perfectamente quién es Dios, por tanto tiemblan ante Él. Y la exhortación de Santiago es, no es suficiente que conozcas quién es Dios. Eres llamado a amarle y a obedecerle, a adorarle a la luz de ese conocimiento que tienes de Él. Saber que Dios es uno, saber que tener una teología correcta no es suficiente. Lo importante es que Dios ha revelado no solamente su carácter y quién es Él, sino también cómo debe de ser adorado. Él ha revelado su carácter y cómo quiere ser adorado a la luz de su carácter. Seguramente has escuchado frases como, bueno, yo quiero conocer a Dios a mi manera, o yo conozco a Dios a mi manera, o yo adoro a Dios a mi manera. Yo puedo adorar a Dios como a mí se me antoje. Y la respuesta es no. Los hijos de Aarón son un ejemplo y Ananías y Zafira son otro ejemplo. No adoras a Dios como se te antoja. Si conoces quién es Dios, le adoras como Él dice que le adores. ¿Por qué? Porque ahí está el deleite del creyente. Ahí es donde el creyente derrama su corazón en amor a Él y en deleite en el Dios que se ha revelado en la Escritura, porque solo Él es digno de ser adorado y entonces se postra ante Él gustoso ante la revelación de su Padre. Hay muchos ejemplos de una teología correcta y una adoración correcta. Pero probablemente el más impresionante está en Isaías 6. No tienen que buscarlo, ustedes conocen bien el texto. Pastor Michael predicó al inicio de Sundays in July al respecto. Y entonces Isaías está contemplando la gloria del Señor. Isaías observa y contempla una visión celestial. Y la respuesta inmediata de Isaías no es decir, ahora tengo una mejor teología. No, ¿quién soy? O sea, es como un espejo que le muestra lo terrible de su pecado. Y entonces necesita ser limpiado por Dios. Dios le limpia y entonces, a la luz de la revelación de quién es Dios y ante la limpieza de Dios, ¿cuál es la respuesta de Isaías? Yo iré. Obedece de inmediato. ¿Por qué? Porque conoce quién es el Dios que le envía y le adora en obediencia. La teología precisa no es para hacer al creyente una biblioteca andando. La teología precisa no es para hacernos de corazones fríos y duros. No, es que yo no saludo al hermano porque yo tengo mejor teología. ¿Qué pasó? Somos llamados a demostrar a la luz de que conocemos a Dios, nuestro propio pecado y cuán malos somos y cómo Dios nos ha salvado, y a la luz de eso podemos amar a nuestros hermanos y amar a Dios como Él es digno, solo conociéndole correctamente. En conclusión, vayamos a una de las doxologías más hermosas que encontramos en la Escritura. Y empezamos en Romanos y vamos a terminar en Romanos. Romanos capítulo 11. Pablo, después de haber hablado todas estas gloriosas verdades acerca del Evangelio, la condenación del hombre, la justificación provista por Dios, la santificación como evidencia de la justificación, la restauración de Israel, la respuesta de Pablo no es simplemente ya terminé un tratado teológico como si Romanos lo fuese. No lo es. Pablo termina diciendo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga en recompensa? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén.